Bueno, muy buenas noches, estudiantes del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Les saluda su tutor. Mi nombre es Edson Daniel Benito Rodríguez, soy tutor del CEA de Ibagué y por ende de la zona sur, y soy la persona encargada de realizar el día de hoy este CIPAS de primera matrícula, este encuentro de CIPAS de primera matrícula y alta complejidad de la sesión 2 del curso. El tema que nos convoca el día de hoy es trigonometría, ¿vale? Recordarles que 10 minutos antes del inicio de este CIPAS de primera matrícula de esta segunda sesión y durante el desarrollo de la misma, les aparece un botón habilitado dentro del campus que dice confirmar asistencia conjunto al nombre del curso. Entonces, esa es la manera en que usted confirma asistencia. No hay un listado ni un enlace para confirmar asistencia a este tipo de primera matrícula. Tengan en cuenta que esa confirmación de asistencia es necesaria para que se le pueda asignar los 50 puntos adicionales. Bueno, entonces agradecerles mucho por su atención. Esta programación pues ya se conoce desde el inicio del periodo académico. Hoy vamos a hacer, como he dicho varias veces, la sesión 2 correspondiente a la tarea 3 de trigonometría. Hay adicionalmente una réplica de esta sesión 2 que se va a realizar el sábado en horas de la mañana por la tutora Aura Quesada, en la cual se va a trabajar la misma temática. Entonces, si usted ya asiste a esta sesión, como lo está haciendo en este momento con mi persona, no es necesario que asista a la sesión del sábado en la mañana. Ahora, si usted de pronto, bueno, tiene alguno de los conocidos de la zona sur, no puede asistir en este momento, pues tendría que asistir el sábado con la profesora a la réplica. Bueno, pero no asisten a ambas, ¿de acuerdo? Juliana Camila, como te dije, no hay asistencia. La asistencia la confirman dentro del campus. Bueno, si no les aparece la asistencia, entonces me escriben mañana, puede ser a mi correo institucional edson.benitez@una.co, y pues reviso la situación. Sin embargo, tengan en cuenta que deben estar inscritos. Si no están inscritos, no les va a aparecer el botón de confirmar asistencia, ¿vale? Bueno. Entonces iniciamos, ¿listo? Entonces la idea es que trabajemos obviamente temáticas de la tarea 3. Entonces voy a compartirles pantalla. Listo, ahí les estoy compartiendo pantalla. Vamos a trabajar. Listo, permítanme algo. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, primero que todo, pues darles a ustedes todos una cordial bienvenida. El chat está habilitado, los micrófonos y las cámaras no lo están. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, me lo manifiestan a través del chat. Yo en este momento pues tengo la oportunidad de poder visualizar el chat desde otro dispositivo. Entonces, cualquier inquietud me la hacen saber. Bueno, como les dije, mi nombre es Edson Daniel Benito Rodríguez. Vamos a desarrollar este CIPAS de primera matrícula, es la sesión 2. El objetivo o la temática que nos reúne el día de hoy es trigonometría, que corresponde al resultado de aprendizaje de esta tarea 3. Los objetivos específicos son identificar triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos y aplicar correctamente las técnicas para solucionar triángulos rectángulos. Vamos a mirar algunos videos, vamos a utilizar el GeoGebra, que es un instrumento o un mecanismo, un software que, como bien saben, o como bien pudieron darse cuenta en la tarea 2, lo utilizamos para el desarrollo de las tareas del curso. Dentro de las generalidades que vamos a trabajar el día de hoy, tenemos lo que son, vamos a recordar lo que son las características del triángulo, ¿cierto? Lo que son los métodos para resolver triángulos rectángulos, clasificación, y lo que es un triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras, verificación con GeoGebra, relaciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Digamos en términos generales, lo que vamos a trabajar el día de hoy
o el objetivo o el tema, digamos, fuerte de lo que se va a mira, revisar el día de hoy es lo que son solución de triángulos rectángulos que corresponde a una de las temáticas de la tarea 3. Se selecciona esta temática pues tal vez porque tiene cierto grado de complejidad mayor, tal vez un poco mayor a lo que son las otras temáticas de esta tarea 3 del curso. Bueno, tarea 3 que se llama trigonometría. Em, Posiblemente pues nosotros no lo notemos de manera directa, pero resulta que estas construcciones geométricas que son los triángulos están presentes en nuestro entorno. Realmente cuentan con unas características muy particulares que hacen que sean utilizadas en diferentes espacios, diferentes entornos, que pueden ir desde usos domésticos hasta lo que pueden ser construcciones muy complejas y sofisticadas. Entonces, de hecho, es tan importante esta estructura geométrica que la matemática destina u- eh, o utiliza, digamos, una rama, ¿sí? Para hacer el estudio de todo lo que son las relaciones que se pueden presentar entre los lados y ángulos de estas estructuras que son supremamente importantes, conocidas con el nombre de triángulos. Hay aplicaciones en infinidades de áreas, como pueden ser las ingenierías, las ciencias físicas, que es una rama muy bonita de las ciencias naturales, la geometría, la astronomía, entre otras. ¿De acuerdo? Vamos a recordar algunos elementos básicos de lo que es un triángulo, pues para poder contextualizar y poder desarrollar, digamos, el estudio de lo que es la solución de triángulos rectángulos. ¿Sí? Tenemos que saber cuál es la esencia, cuáles son las partes básicas de esos triángulos. Entonces, primero que todo, identificar que los triángulos son aquellas figuras o polígonos de tres lados rectos que se intersectan en los puntos comunes. La intersección de esos lados en esos puntos y esos puntos comunes reciben el nombre como tal de vértice, la abertura que forman dos lados consecutivos es lo que conocemos con el nombre del ángulo. Hay una información supremamente importante que no debemos olvidar en el desarrollo de todo lo que es la tarea 3 y es esta frase que está después de esta frase que está en color rojo. Un triángulo tiene tres ángulos interiores, ¿sí? Y esos ángulos siempre suman 180, siempre, siempre. Independientemente del tipo de triángulo que que esté trabajando, la suma de sus tres ángulos interiores siempre va a sumar 180 grados, ¿de acuerdo? Bien. Algo importante antes de continuar con este encuentro es, digamos, recordarles o aclararles que eh, en este encuentro desarrollamos algunas estrategias, algunas temáticas que están directamente relacionadas con el curso y en particular con la tarea 3, más no son directamente iguales o relacionadas con los ejercicios y tareas, los ejercicios que están propuestos en esta tarea 3. Es como una actividad complementaria para reforzar lo que se trabaja en la tarea 3. Bueno, bien. Por eso, digamos, tiene su carácter diferencial y por eso se asignan, digamos, esos 50 puntos eh, entre las actividades inicial e intermedia. Bueno, 50 punticos adicionales. Entonces, ahí aparece resaltado lo que les decía, que siempre la suma de los tres ángulos interiores de todo tipo de triángulo es igual a 180 grados. Y aquí vamos a ver en este pequeño ejemplo, ¿cierto? A lo que corresponde, tenemos ahí representados un triángulo que claramente, bueno, claramente no, bueno, es un triángulo escaleno, más adelante vamos a recordar qué es eso, y se etiquetan los lados de ese triángulo escaleno como las letras A, B y C minúscula. Posteriormente se representan los vértices y esos vértices pues definen los ángulos de ese triángulo rectángulo con las mismas letras de los lados, pero en mayúscula. Miren esta particularidad y es que los vértices y el lado tienen la misma letra, los vértices en mayúscula y los lados en minúscula. Mira, aquí tenemos el vértice A mayúscula y enfrente de ese vértice A mayúscula está el lado A minúscula. Y así la misma organización o estructura se comparte o se hace para los otros dos lados. Color rojo, pues se representan los vértices que lo estamos llamando ángulos y en forma general me dicen que la suma entre el valor del ángulo A más el valor del ángulo B más el valor del ángulo C siempre tiene que sumar 180 grados, ¿de acuerdo? Bien. Aquí pues recordamos lo que son la clasificación de los triángulos. Recuerden que los triángulos se pueden clasificar según lo que midan sus lados o según lo que midan sus ángulos.
según lo que midan sus ángulos en lados iguales, triángulo equilátero, dos lados iguales, triángulo isósceles, tres ángulos desiguales, triángulo escaleno. Y según la medida de sus ángulos en triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto o un ángulo de 90 grados, triángulos acutángulos, que sus tres lados son agudos, es decir, menores a 90 grados, o triángulo obtusángulo, que es el triángulo que tiene un solo lado obtuso. De hecho, decir que un triángulo tiene un solo lado obtuso es casi que trivial, ¿no? Porque no es posible que un triángulo tenga dos lados internos obtusos, porque un ángulo obtuso es un ángulo que es mayor a 90 grados. Y si tengo dos ángulos mayores a 90 grados dentro de un triángulo, pues claramente la suma va a dar mayor a 180, entonces no tiene sentido decir que un triángulo tenga dos lados obtusos. Eh, Dentro de esta clasificación, pues tenemos los triángulos rectángulos y oblicuángulos, como les dije anteriormente. Hoy, en estas cipas de primera matrícula, pues vamos a trabajar lo que son puramente triángulos rectángulos y se deja para un posterior encuentro a través de los cipas dinamizados por tutor, lo que es el trabajo de triángulos oblicuángulos. Tenemos algunas técnicas que nos permiten resolver esos triángulos. Para el caso de los triángulos rectángulos, pues podemos utilizar el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas, que son los dos objetos de estudio del encuentro del día de hoy. Y para los triángulos oblicuángulos tenemos lo que es la ley del seno y la ley del coseno. Que como les dije anteriormente, se desarrolla a través de los cipas dinamizados por tutor. Bien, tenemos entonces las dos temáticas que nos convocan a este cipas de primera matrícula, que son el teorema de Pitágoras y lo que es las relaciones trigonométricas. Ellas dos son técnicas pues, o relaciones que puedo yo o utilizo para lo que son resolución de triángulos rectángulos. ¿Listo? Vamos a mirar entonces un video bien interesante, bien digamos bien dinámico, o bueno, al menos creo que es bien interesante para lo que es lo que tiene que ver con esta primera introducción de lo que son esto, digamos una primera aproximación a lo que son los triángulos. ¿Listo? Entonces vamos a prestar atención al video, compartir el audio. Listo, voy a cerrar mi micrófono. Hey, my English not so good. Do you mean my English isn't very good? Oh, yes, I'm sorry. How often do you... Advertencia, después de ver este video es probable que veas triángulos por todos lados. Y si hablamos de triángulos, tenemos que hablar de un teorema muy famoso y del matemático al que le debe su nombre. Exacto, Pitágoras. Pero nuestra fascinación por estos increíbles polígonos nos ha acompañado desde miles de años antes de Pitágoras. Los antiguos matemáticos se dieron cuenta que nuestro mundo está hecho de formas geométricas que podemos triangularizar. Estudiar estas formas de 3 puntos catapultó a nuestras matemáticas del mundo de los números más abstractos al mundo real, donde podemos medir y construir cosas. Te propongo un viaje express para ver cómo evolucionaron las matemáticas para llegar hasta el famoso teorema de Pitágoras. Empecemos nuestro viaje hace casi 4000 años. Los matemáticos de ese entonces buscaban formas de resolver necesidades prácticas, como las mediciones necesarias para construir, por ejemplo, un templo. Aquí empiezan a toparse con los triángulos. 13 siglos antes de que Pitágoras también las describiera, los antiguos babilonios ya habían descubierto la secuencia de números que describen las proporciones que tienen los triángulos rectángulos, los que tienen un ángulo de 90 grados. Han sobrevivido 2 papiros de 1800 y 1600 años antes de Cristo que muestran problemas matemáticos del antiguo Egipto involucrando triángulos. Y resulta que el teorema que le atribuimos a Pitágoras ya lo habían pensado los matemáticos mesopotámicos y también en la India, muchos siglos antes. Se menciona en uno de los textos védicos, el Shulva Sutra, que contenía las instrucciones para construir un altar de fuego usando una cuerda como regla. De hecho, la palabra Shulva quiere decir cuerda o mecate en sánscrito. Este conocimiento viajó por las antiguas rutas de comercio hasta llegar a Grecia. Y aquí es donde Pitágoras y Euclides, el padre de la geometría,
consolidaron estas teorías. Pero hagamos pausa, nos estamos saltando un paso. ¿Qué es un triángulo? Primero, hay que empezar con 3 puntos que no estén sobre la misma recta. Después, hay que conectarlos con 3 segmentos. En su obra maestra Los Elementos, el matemático griego Euclides recopiló siglos de pensamiento matemático que permitieron demostrar que no todo es un triángulo. Sus lados tienen que cumplir reglas súper específicas. De no ser así, los lados del triángulo no llegan a unirse. Si miramos esta figura con el lente de la geometría euclidiana, vemos sus partes. 3 lados, 3 vértices y aún más importante, 3 ángulos interiores que suman 180 grados. Las reglas del juego de la geometría establecen que las relaciones entre los lados de los triángulos, los ángulos dentro del triángulo y los ángulos que pueden formar afuera es la clave. Y Pitágoras ya se había dado cuenta de eso un par de siglos antes. Su teorema demuestra las relaciones y las propiedades entre los lados y los ángulos de los triángulos rectángulos, o sea que tienen un ángulo de 90 grados. Con las diferentes soluciones al teorema, vemos como todos los polígonos en realidad pueden expresarse en términos de triángulos. Y si triangularizamos las formas geométricas, podemos usar esas mismas reglas para resolver problemas muy complejos. Uno de los ejemplos más asombrosos hasta el día de hoy del poder de los cálculos usando triángulos es del Antiguo Egipto. El matemático Eratóstenes de Cirene fue el primero en calcular la circunferencia de nuestro planeta con asombrosa precisión, usando solamente triángulos y esto. Eratóstenes vivía en Alejandría y durante sus viajes se dio cuenta que 2 objetos bajo el sol en distintas ciudades proyectaban distintas sombras a la misma hora del día. ¿Cómo podría ser esto? La única explicación posible era que la curvatura de la Tierra pone a cada objeto, como este obelisco, a un ángulo distinto del Sol, y por eso tienen distintas sombras. Pero Eratóstenes no paró ahí. Se dio cuenta que podía triangularizar este problema para calcular la circunferencia de la Tierra. Imaginó que trazaba una línea hacia el centro de la Tierra desde cada obelisco. Las líneas se intersectarían a 7 grados. Y por el estudio de los triángulos, sabemos que en un círculo hay 360 grados. Así que 7 grados es más o menos una 50ª parte de eso. Como Eratóstenes sabía la distancia entre las 2 ciudades, unos 800 kilómetros de distancia, la multiplicó por 50 y llegó a la cifra de 40.000 kilómetros. Le faltaron solo 75 kilómetros para llegar a la cifra exacta que hemos calculado con toda la tecnología del siglo XXI. Como ves, la magia es que si entendemos las propiedades de los triángulos pequeños, podemos asumir que un triángulo de cualquier otro tamaño, pero con las mismas proporciones, se comporta de la misma manera. Esto se llama semejanza. Y con el poder de la semejanza, de triángulo en triángulo, podemos construir pirámides, edificios, puentes y hasta estaciones espaciales. De hecho, la arquitectura aprovecha otra de las características maravillosas de estos polígonos. No se deforman. A diferencia de un cuadrado, por ejemplo, si aplicas fuerza en uno de los vértices de un triángulo, la fuerza se reparte entre los 2 segmentos más cercanos y lo compensa el otro. El triángulo nos permite dar la rigidez y la forma en que no se deformen las cosas. Entonces yo creo que sin ellos existirían otras cosas extrañas, pero no sé si igual de maravillosas a las que tenemos actualmente. Estas mágicas figuras, sean obvias en el diseño o no, son la base de la arquitectura y la ingeniería civil. Y de ahí a la física cuántica y la astronomía. Hasta los fractales y los movimientos de las galaxias pueden describirse como iteraciones triangulares. Así que los triángulos son mucho más que 3 puntos unidos por 3 segmentos de rectas. Desde miles de años antes de Pitágoras, el estudio de estas formas indeformables y maravillosas nos han ayudado a medir lo inmedible y a imaginar lo que antes era inimaginable. ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué preguntas te surgieron? ¿Qué te hizo pensar este video? Platícanos en los comentarios porque siempre los estamos leyendo. No te olvides que te puedes suscribir. Bien, como pueden ver, pues el video hace la reflexión o muestra, digamos, la importancia de lo que son los triángulos en digamos, en lo que es la sociedad conocida como hoy en día. Bien, entonces, continuando con nuestra presentación del día de hoy,
Tenemos entonces que vamos a contextualizar, ya a hablar un poquito más, en lenguaje un poquito más técnico, y ya vamos a adentrarnos en lo que es lo que nos convoca, que es la solución de triángulos rectángulos. Recordarles o recordemos que en el triángulo rectángulo es aquel triángulo cuya característica es que tiene un ángulo de 90 grados. Recordarles también que los dos lados que forman ese ángulo de 90 grados tienen nombre particular y ese nombre es cateto. Para diferenciarlos, pues acá en esta diapositiva hemos colocado cateto 1 y cateto 2 y utilizado las etiquetas C1 y C2 respectivamente. Como sabemos, pues todo triángulo tiene tres lados y pues si ya estos dos que forman el ángulo de 90 se llaman catetos, el que no lo forma, pues recibe el nombre de hipotenusa. Hay estudiantes pues que identifican la hipotenusa de otra manera. Algunos lo dicen, bueno, es el que está enfrente del ángulo de 90 grados o es el lado más largo. Todas son válidas. Lo importante es comprender e identificar que el ángulo de 90 grados lo forman dos lados y esos lados se llaman catetos y el que no lo forma se llama hipotenusa. ¿Listo? Entonces vamos digamos, una explicación rápida de lo que se llama el teorema de Pitágoras desde el punto de vista geométrico. Bueno, de hecho, esa es la forma en que se entiende o se comprende ese teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos un triángulo rectángulo de cateto C1, C2 y hipotenusa H. Vamos a formar un cuadrado del lado C1, que es este cateto. Ahí se representa. El área de ese cuadrado es C1 al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el lado de un cuadrado es el lado por el lado o lado al cuadrado. De igual manera, vamos a construir un triángulo, un cuadrado, perdón, del lado C2, ¿cierto? Y su área se va a llamar o es C2 al cuadrado. Finalmente, vamos a construir un cuadrado del lado H, que es la hipotenusa, sobre esta hipotenusa, y de manera similar, su área es h al cuadrado. Ahora, cuando usted mide el área de este cuadrado h sub 2 y lo compara con la suma de las dos áreas de estos dos cuadrados más pequeños, resulta que en todo triángulo rectángulo esos dos valores son iguales, es decir, el área de la hipotenusa y la suma de las áreas de los cuadrados de los catetos. Eso es el teorema de Pitágoras. Realmente es una relación que se establece entre las áreas de los lados de un triángulo rectángulo. Lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron a recitarlo así. Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Sin embargo, eso hace referencia a lo que son las áreas de los cuadrados. Pues bien, ese teorema de Pitágoras, que así se ve un poco complejo, o más que complejo, un poco eh, muy matemático, muy de mucha letra, mucha cuestión, tiene muchas aplicaciones y eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Sí, creo que Iván tiene que decir algo. ¿Alguien levantó la mano? Vi que alguien levantó la mano. Bianio Campos, sí. Pues, en el chat puedes escribir. O espera. Diani, le habilité el micrófono. Eh, ¿Cuál es la inquietud? O Vianney o Campo. No, no era nada, bien. Recuerden a los estudiantes que han ingresado hace poco, confirmar la asistencia del campus virtual. Cualquier inquietud, cualquier participación, levantan la mano y con mucho gusto pues les doy la palabra. O si quieren, si desean tal vez mejor escribir por el chat, igual estoy pendiente de ambos tipos de participación, ¿de acuerdo? Bueno, que sigamos. Listo, entonces tenemos esta situación. Espérate que estoy compartiendo la que no es. Listo, entonces, bueno, a esta situación es un ejemplo clásico, una situación en la cual se utiliza un dispositivo, pues obviamente muy conocido por todos, que es el televisor,
como una excusa para hacer la aplicación de este importante teorema que se llama el teorema de Pitágoras. Y bueno, tenemos un televisor, dan sus valores, nos dan sus valores del largo y del ancho, y nos preguntan cuál es la medida del televisor. Recuerden ustedes que los televisores, esas medidas que establecen o que se nos proporcionan en el momento en que los compramos, cuando dicen que es de 40, 50, 42, 32 pulgadas, 70 pulgadas, realmente es la medida de la diagonal de ese rectángulo, que es la forma habitual de las pantallas de los televisores. Entonces, siempre que nosotros vamos a trabajar cualquier tipo de situación contextualizada, se sugiere que hagamos una representación gráfica de la misma. Esto nos va a permitir a nosotros pues tener una idea de manera visual, de manera gráfica, de la situación que nos va a partir de ella, pues podemos establecer algún tipo de información. Entonces, tengo aquí la situación ya representada en un dibujo, ¿cierto? Me dicen, bueno, tengo acá entonces que esta es la altura del televisor. Recuerden ustedes que la letra IN hace referencia a el sistema inglés de unidades de medidas a pulgada. Recuerden que pulgada es una medida del sistema inglés que se utiliza con la letra IN. Y esa IN, pues en centímetros, son 2.54 centímetros, para que de pronto tengamos un poco más de familiaridad con esta unidad. Y nos dicen que el largo de esa pantalla es de 16.5 pulgadas. Queremos saber cuál es la incógnita. Clasificamos la información, ¿cierto? Clasificamos la información, identificamos que de esta pantalla yo puedo dividirla en dos trazando esta diagonal para poder formar el objeto de estudio o la figura objeto de estudio, que es el triángulo rectángulo, es decir, un triángulo 90 grados. Como los 90 grados están representados en este vértice recto, y como les dije anteriormente, este lado y este lado, al formar el ángulo recto, reciben el nombre de catetos, que les pongo índice 1 y 2 para diferenciarlos. Entonces, en este caso, pues, según esta diapositiva, utilicé la letra C1 y C2 para esos catetos. Quiero determinar el valor de la hipotenusa. Planteo el teorema de Pitágoras, el cual es el mismo siempre, ¿cierto? La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Lo siguiente es que debo reemplazar por los valores de la situación contextualizada. El cateto 1 yo lo llamé 16.5 pulgadas, que se elevan al cuadrado. El cateto 2 vale 9.40 pulgadas, que se elevan al cuadrado según el teorema de Pitágoras. Elevo al cuadrado este valor, elevo al cuadrado este otro valor, hago la suma, y la suma de estos dos datos, ¿listo? La suma de estos dos datos me da un valor exactamente de 360.61 pulgadas al cuadrado. Ahora, para yo poder quitar este cuadrado, ¿sí? Que es un proceso de espeje de ecuaciones cuadráticas, debo aplicar la operación inversa de la potenciación, la cual es la radicación, y puntualmente en este caso es la raíz cuadrada. Entonces, aplico raíz cuadrada en el lado izquierdo, aplico raíz cuadrada en el lado derecho. Al aplicar la raíz cuadrada en el lado izquierdo, la raíz se elimina con el exponente 2, y al eliminarse la raíz con el exponente 2 queda solamente h, que es la hipotenusa, ¿cierto? Saco la raíz de 360.61, saco la raíz de pulgada al cuadrado, que de manera similar a la estructura de h al cuadrado se elimina el cuadrado con la raíz, me queda solamente pulgada. Esa raíz de 360 es 18.9897, que al aproximarlo me da 19 pulgadas. Entonces, esta respuesta de que la hipotenusa es 19 pulgadas, debo contextualizarla o ajustarla a la información del ejercicio, lo cual es un televisor. Y de hecho, eso es lo que se les pide a ustedes en las tareas, que se haga el desarrollo matemático, el paso a paso, pero que adicionalmente se presente una respuesta contextualizada en términos de la situación planteada. ¿Cuál es la situación planteada aquí? Pues un televisor. ¿Qué es lo que se está preguntando? La medida del televisor en pulgadas. Entonces debo generar la respuesta con esas palabras. En este caso, la redacción de esa respuesta es: la medida en pulgadas del televisor es de aproximadamente 19. Y de esa manera, pues aplicamos este teorema de Pitágoras.
Hay, digamos, dos posibles casos en los que se utilizan, o digamos, dos posibles estructuras en las que utilizamos el teorema de Pitágoras. Una es esta, en la cual debo calcular la hipotenusa, y la otra es aquella en la cual debo calcular alguno de los dos catetos. Esta, en la que calculo la hipotenusa, es mucho más directa, en el sentido de que no hay que hacer despejes de ecuaciones, simplemente hay que hacer un reemplazo directo de valores numéricos, hacer los cálculos, sacar raíz cuadrada en ambos lados y llegar a la respuesta de la hipotenusa. Ese viene a ser ese primer ejemplo. ¿Listo? Preguntas de este primer ejemplo. A ver, vamos a ver unos dos, tres ejemplitos, cuatro tal vez, y ya terminamos. ¿Alguna pregunta de cómo se aplica el teorema de Pitágoras para el caso en el que vamos o estamos calculando la hipotenusa? ¿Listo? Bueno, creo que no. Bien, como el objetivo es también involucrar este proceso matemático con el GeoGebra, porque pues hemos logrado dentro de la red de curso identificar algunas dificultades con la manipulación del programa, pues vamos a hacer esta verificación. ¿Listo? Pues permítanme, aquí hago algo. Voy a borrar esto. ¿Listo? Y entonces vamos a utilizar el GeoGebra para verificar que efectivamente la diagonal nos da aproximadamente 19. ¿Listo? Ah, pero acá hay unas preguntas. Mira, qué pena. ¿Qué propiedades se usan como las más comunes? Pues las propiedades más comunes para lo que es despeje de ecuaciones en teorema de Pitágoras es lo que les acabo de mostrar, de lo que es cuando tengo una expresión, una incógnita al cuadrado, debo sacar raíz cuadrada en ambos lados para poderlo eliminar. ¿De acuerdo? ¿Podemos ver un ejemplo de cuando tenemos un cateto y la hipotenusa? Sí, sí lo podemos ver y lo vamos a hacer. Dice Michael, a mí sería C1 es igual a H2 al cuadrado menos C al cuadrado, ¿correcto? Listo, está bien. Bien, entonces vamos a mirar en digamos, en este programita, muy sencillo, vamos a utilizarlo para para verificar si efectivamente nos da ese valor. ¿Listo? Entonces recuerden que los datos que teníamos, vamos a mirar el dibujo de coincidencialmente, bueno, acá coincidencialmente sí, utilizan la letra H para la hipotenusa, pero difiere en que los catetos son A2, A y B. Entonces, ya teniendo claro eso, pues le ponemos el valor a los catetos. Recuerden que un cateto era 16,5, ¿cierto? Que el otro cateto era 9,4. Permítanme verifico, ¿sí? Anuncios, qué pena, listo. Y entonces, listo. Vamos a calcular.
Efectivamente nos da 18.99, que al aproximarlo, ¿cierto? Que nosotros lo aproximamos, ¿sí? Y al aproximarlo con solamente una cifra decimal nos da 19. ¿Listo? Por ese lado, y perfecto. Ahí efectivamente, digamos, esas son la finalidad de, pues, de hacer uso de esos software. Había nombrado anteriormente que en el GeoGebra, pero digamos el GeoGebra lo vamos a utilizar es en este ejemplo. Y acá viene lo que solicitaban ahorita ustedes, digamos un ejemplo en el cual pueda verificar o cómo determinar cuándo o cuál sería la estructura de este tipo de aplicación del teorema de Pitágoras cuando quiero calcular es uno de los catetos. Entonces dice, se requiere colocar la estrella de Navidad en la parte más alta de un árbol. Entonces ahí está la representación gráfica, tenemos un árbol, aquí pues la estrella está inicialmente en el suelo, ¿cierto? Y pues la idea es que la coloquemos en la parte más alta. Para este trabajo se utiliza una escalera de 3.5 metros. Aquí está la escalera, ya está ubicada sobre el árbol. Si la distancia entre la pared, entre la parte baja del árbol y la base de la escalera es de 1.8 metros, es posible afirmar que la altura del árbol es, listo. Entonces, lo mismo, la idea es hacer una representación gráfica de la situación. Entonces, vamos a geometrizar esta situación. Entonces, vamos a hacer el triángulo rectángulo. Tenemos esto, tenemos acá que este es el ángulo recto. Tenemos que este va a ser el cateto, puede llamarlo cateto 1, 1.8 metros. Tenemos que esta es la hipotenusa, que es 3.5 metros. Y tenemos acá la altura del árbol, que le vamos a llamar en este caso Y. Claramente, pues vamos a organizar la información. Me doy cuenta que C1, bueno, perdón, para más bien sigamos la misma etiqueta que hemos venido utilizando desde el inicio. Vamos a llamar este C2, el cual desconocemos. C1 pues es 1.8 metros. C2 es la incógnita. Estos dos valores son los catetos. Siempre hay que organizar la información. Y tenemos que la hipotenusa en este caso es de 3,5 metros. Planteamos el teorema de Pitágoras, siempre es el mismo. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Vamos a reemplazar valores. Y al reemplazarlo me queda que la hipotenusa, que en este caso es 3,5 metros, al cuadrado, es igual al cateto 1, que es 1,8 metros al cuadrado, más el cateto 2, que en este caso ese cateto 2, pues ese cateto 2 es la incógnita, ¿no? Esta es la incógnita, este cateto 2. Entonces empezamos a hacer el despeje. Bueno, digamos digamos dentro del curso, la idea es que apliquemos, bueno, el principio de despeje de ecuaciones que me dice que si esto acá lo quiero eliminar para dejar solo el C2, me fijo qué operación está haciendo. La operación que en este caso está haciendo es 1,8 metros al cuadrado, está sumando. Entonces, si yo quiero eliminar ese 1,8 metros, ¿cierto? Del lado derecho, pues tengo que restarle la misma cantidad, 1,8 metros al cuadrado. Entonces, si le resto esa cantidad en la izquierda, tengo que restarle esa misma cantidad a la derecha. Y acá me falta escribir al lado derecho, pues esta expresión. Ahora, eso digamos es en el rigor matemático como se despejaría o pues, se aplican las propiedades del despeje de ecuación. Sin embargo, pues algunos estudiantes, y es válido también, simplemente afirman lo siguiente. Si está sumando, pasa a restar. Es completamente válido, ¿de acuerdo? Entonces las dos formas las pueden aplicar sin ningún tipo de inconveniente. Aquí pues me doy cuenta que estas dos cantidades son iguales y se cancelan entre sí, ¿cierto? Y me queda esto. Hago acá esta operación. Para esta operación pues hago uso, me apoyo de la calculadora, escribo 3.5 al cuadrado menos 1.8 al cuadrado. Esa cantidad me da 9.01 metros al cuadrado. Como necesito quitar este cuadrado de la incógnita, debo aplicar raíz cuadrada en la izquierda, raíz cuadrada en la derecha. Este señor cancela
a la raíz, este cuadrado cancela la raíz, saco la raíz cuadrada de 9.01, esa raíz me da aproximadamente 3, ya redondeado. Y acá pues este exponente 2 se cancela. Entonces, como tal, la respuesta matemática es esta. Ahora tenemos que generar una respuesta contextualizada. Me están preguntando sobre la altura del árbol. Acá dice 3, pero 3 ¿qué representa? Entonces la respuesta es la altura del árbol es de 3,0 metros. Y pues esa es mi respuesta contextualizada del ejercicio. Siempre tengo que tener presente eso, que debo presentar mi respuesta contextualizada del ejercicio, ¿de acuerdo? Listo, entonces vamos a hacer esa construcción en... ¿Esto qué es? Espera. Entonces vamos a hacer, ahora sí vamos a construir este en el GeoGebra. Listo, venimos acá, vamos a abrir el GeoGebra. Me manda el mismo enlace, pero vamos a abrir el GeoGebra. Espera aquí rápidamente. Bueno, la hipotenusa era 3,5. Un cateto, el cateto A, el B en este caso, era 1,8, recuerden. Y vamos a calcular. Efectivamente, el valor es de 3. Vamos a mirar rápidamente en el GeoGebra la construcción. ¿Listo? Y vamos a hacer esta construcción. Entonces, mira, para esta construcción tenemos que ser, digamos, ser un poco intuitivos, ¿no? Entonces, ¿cuál se debe usar para verificación? Bueno, en este tipo de primera matrícula estamos utilizando diferentes herramientas, como esta calculadora, ¿sí? Y el GeoGebra, pero dentro del trabajo, en el trabajo se utiliza es GeoGebra, ¿de acuerdo? ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a hacer esta construcción. Entonces, vamos a ubicar, voy a borrar estos puntos, que son los puntos que el programa como tal me asigna cuando pego una imagen. ¿Listo? Voy a dibujar el punto 00. Voy a hacer que el punto 00 sea este que coincide acá, donde está la raíz del árbol. Abro paréntesis, escribo 0,0. Ahora voy a representar este punto que está a 1,8 unidades del centro. Es la coordenada de ese punto es la siguiente. Abro paréntesis, 1,8,0. Y ahí está. Enter. Entonces, mira, ahí están los 1,8 metros que están aquí. Voy a dibujarlo con un segmento. Voy a unirlos con un segmento de A hasta B para hacerlo en forma explícita. Ahora, yo sé que esta escalera mide 3,5 metros. Esos 3,5 metros dice, ¿por qué usted coge 3,5 al cuadrado menos 1,8 metros al cuadrado? Y la respuesta 9,1 metros al cuadrado. Bueno, entonces, bueno, ya le respondo esa pregunta. Pues mira, voy a responder esa pregunta de una vez. Entonces, eh, yo escribí acá, tenía escrito
3,5 metros al cuadrado es igual a 1,8 metros al cuadrado, igual más el cateto 2 al cuadrado. Esto pasó a restar. ¿Listo? Entonces, cuando yo leo 3 puntos, bueno, voy a hacerlo paso a paso. Entonces, 3,5 al cuadrado me da 12,25 al cuadrado. Porque se elevan tanto al cuadrado como al número. Menos 1,8 al cuadrado. Eso me da 3,24. Metros también al cuadrado. La resta entre 12,25 y 3,24 da 9,01. Como estoy restando, las unidades de estos son metros cuadrados, pues todas quedan en metros cuadrados. ¿De acuerdo? Por eso es que da, pues, ese valor. ¿De acuerdo? Vamos a decir, lo que pasa es que yo en la calculadora ingresé todos los datos de una vez. Bueno, es para que haya mayor claridad en esa parte. ¿De acuerdo? Jimena. Listo. Que se inició el GeoGebra. Acá está. Volvemos entonces a la verificación con el GeoGebra. Listo, entonces ya representamos este cateto. Ahora yo sé que de acá hasta acá tengo que medir 3,5 metros. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo hago para medir 3,5 metros o 3,5 unidades desde el punto B? Pues la forma en que se hace desde el programa es el siguiente. Usted viene a la opción circunferencia y selecciona donde dice circunferencia centro y le da el valor del radio. Acá me dice que tengo que seleccionar el centro y luego introducir el valor del radio. El centro es este punto y el radio es 3,5. Entonces, ese es todos los segmentos que trace desde este punto a cualquier lado de esta circunferencia van a medir 3,5, pero en particular yo necesito el que intersecta aquí, acá. Entonces, debo identificar la intersección de esta circunferencia y este eje. Para eso, pues vengo a la opción intersección, selecciono el eje, selecciono la circunferencia y él me marca la intersección. Y ahora sí voy a trazar los tres segmentos que definen ese triángulo rectángulo. Empiezo por este, que es la escalera, que efectivamente fíjense que mide 3,5. Y finalmente trazo este que viene a ser la altura del árbol desde el punto A hasta la intersección, que efectivamente da la altura de 3 unidades, tal como nos dio en el desarrollo del ejercicio. Entonces, esta es la forma en que yo con el GeoGebra, pues puedo a partir de esta construcción verificar el desarrollo, que el valor correcto de la altura del árbol es de 3 unidades. ¿De acuerdo? Bueno, preguntas a ver de la construcción, del ejercicio, para continuar con la otra parte. Sí, sí queda grabado, claro. Listo, la parte de la circunferencia. Sí, claro, entonces vamos a hacerla otra vez. Entonces voy a borrar la circunferencia. Listo. Esta primera partecita se entendió cómo construir este segmento desde el punto 00 hasta el punto 1,8,0. Sí, esa partecita sí, que es este ángulo que está acá, ¿vale? Entonces, no, muy bien, listo, entonces vamos a borrarla, vale, no importa.
Entonces, mira, construye el punto 0,0. O sea, ¿cómo se construye un punto? Pues simplemente usted en la entrada escribe, abre paréntesis y escribe 0,0 y enter. Vamos ahí. Ahora, yo necesito construir un segmento que vaya desde acá y hasta aquí mida 1,8. Eso no se debe hacer de forma manual. Debo decirle al programa que me ubique el punto, la coordenada del punto. Y la coordenada del punto es 1,8 en X y en Y0. Entonces aquí abro paréntesis y escribo 1,8, 0 y enter. Y ahí está ese punto. Vengo acá en el tercer cuadro y en el tercer cuadro hago clic, busco, selecciono segmento. Hago clic en el punto A y después hago clic en el punto B y me doy cuenta que ese segmento que acabo de construir mide 1,8. Hasta ahí estamos bien. O sea, construí esta distancia. ¿Listo? ¿Sí? Ahí bien. Perfecto. Ahora, listo. Ahora, necesito construir esta diagonal que es la hipotenusa. ¿Qué información tengo? Que mide 3,5. Solo sé que mido 3,5. Y los tengo que medir desde este punto B. Este punto B que estoy señalando acá hace referencia a este punto de acá en el dibujo. ¿Qué sucede? Esos 3,5 es una distancia que puede ir a cualquier lado, pero yo puntual necesito que los 3,5 descansen exactamente sobre este eje vertical, que ese eje vertical viene a coincidir con esta línea de acá que corresponde a la situación altura del árbol. La forma en que yo puedo saber cuál es ese punto es a través de una circunferencia. Una circunferencia centrado, yo les comparto la grabación, tranquilo. Una conferencia centrada en el punto B y que tenga radio 3,5. Pues vengo acá al primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto cuadro, contando de izquierda a derecha, y selecciono donde dice circunferencia, centro y radio. El programa me dice que tengo que hacer clic primero en el centro es el punto B, y después me dice introduce el radio. Entonces hago eso, clic en el B y el radio escribo, digito 3,5, enter. Ya me trazó la circunferencia. Todos los segmentos que yo trace desde acá a cualquier punto de la circunferencia miden 3,5. Pero particularmente yo necesito el que coincida con el eje de acá. Para eso vengo al segundo cuadro y selecciono la opción donde dice intersección, perdón. Para interceptar, usted necesita seleccionar mínimo 2 objetos. Entonces, selecciono este objeto que es el eje, seleccionar es hacer clic, y selecciono este objeto que es la circunferencia. Y él me marca este punto que aquí lo llama D. Finalmente, vuelvo a la opción del tercer cuadro, otra vez segmento, clic en el punto B, clic en el punto D, y fíjense que acá me dice que ese segmento efectivamente mide 3,5. Como la incógnita es la altura que representa es la distancia entre el punto A y el punto D, pues entonces hago clic en el punto A, clic en el punto D, y mira que el segmento efectivamente mide 3 unidades. Y esa es la construcción, ¿vale? Bueno, la grabación, digamos, la podría yo subir al canal de las conferencias del curso. Bueno, ahí se las comparto. Yo la subo mañana. Bueno, listo. Entonces, digamos, ahí estamos adquiriendo más dominio en lo que es el manejo del programa. Es un software libre, gratuito, es muy intuitivo, y bueno, ahí digamos Carol, Carol no les dice que no le permite marcar asistencia. Carol está inscrita, Carol. Carol Juliet.
Sí, bueno, entonces, bueno, Carlos, entonces los que tienen esa dificultad, permítame, entonces me escriben por el interno y yo pues soluciono. Bueno, bueno. Y listo, man, listo, sigamos entonces. Esos entonces eran los dos ejemplos que les quería mostrar. También, Sara, lo mismo. Escríbanme en mi correo, voy a digitar mi correo. Entonces, problemas con la asistencia de la sesión 2, recuerden, de la sesión 2 conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy el profe que está dirigiendo la sesión 2 de la zona sur. Bueno, no es que me van a enviar a todos los estudiantes de nivel nacional de la zona sur. A todos los estudiantes de nivel nacional solos, de que están inscritos en la zona sur de la sesión 2. Listo, muchachos. Entonces, vamos al siguiente, digamos, la siguiente, dice, permítame que aquí alguien está escribiendo. Pero mira, profe, sí, sí, exacto, Jessica, muy bien. Entonces, en el correo me escriben un pantallazo, por ejemplo, del chat, bueno, cosa que yo pueda ver su nombre en el chat, ¿cierto? Y que se vea eso, la web, que están ahí conectados, que se vea el chat, entonces ahí me doy cuenta. Y si igual me escriben, ¿listo? Yo soluciono. Eso sí, hay que tener paciencia porque como les digo, los puntos no se reflejan inmediatamente, hay que esperar hasta bien lejos, por allá, cerca a mayo, pero sí tenerlo presente, ¿no? Si de pronto dicen, pero es que yo fui a las 3 sesiones y ¿por qué solo me aparecen 40 puntos? Me acordé que en la sesión 2 tuve problema, entonces le escribí al profe Edson y él solucionó. Bueno, listo, entonces sigamos. Otra herramienta para seleccionar los triángulos rectángulos son las relaciones trigonométricas. Entonces, mira, noten ustedes que cuando utilizamos teorema de Pitágoras no hablamos nada de ángulos, solo de lados del triángulo rectángulo, catetos e hipotenusa. Pero resulta que yo también en ocasiones necesito identificar o calcular el valor de los ángulos. Entonces, para eso sí necesito utilizar una herramienta que se llama las relaciones trigonométricas. ¿Qué son las relaciones trigonométricas? Resulta que usted coge un triángulo rectángulo y empieza a dividir lado, catetos, hipotenusa, y se da cuenta que hay unas razones, unas particularidades cuando usted hace esas divisiones. Le empiezan a dar unos valores que tienen alguna semejanza. Entonces resulta que cuando usted se hizo estudio hace mucho tiempo, como pudieron ver ahí en ese video inicial, entonces se dieron cuenta que a partir de esas relaciones entre las medidas de los lados del triángulo rectángulo, usted puede calcular el valor de los ángulos, de las aberturas de esos triángulos rectángulos. Y esas relaciones se les pusieron unos nombres, ¿de acuerdo? A esos nombres se les conocemos nosotros como relaciones trigonométricas o razones trigonométricas, y los nombres que les asignaron fueron seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Nosotros como estamos empezando, nos estamos introduciendo en este tema de la trigonometría, vamos a hablar de las relaciones, las principales o las básicas, seno, coseno y tangente. Entonces, para eso, siempre en primer lugar, debo seleccionar alguno de los dos ángulos diferente al ángulo 90 grados. ¿De acuerdo? Primero que todo. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a seleccionar el lado, uno de los dos ángulos. ¿Listo? Después de que usted seleccione uno de los dos ángulos, entonces usted va a los catetos, asignarles un nombre particular, que va a ser cateto adyacente al ángulo o cateto opuesto al ángulo. ¿Vale? El cateto que esté cerca del ángulo que usted seleccionó lo va a llamar o se llama
cateto adyacente. En este caso, como estoy seleccionando el ángulo alfa, este lado C sub Y se llama cateto adyacente. Y el lado o cateto que está más lejos del ángulo se llama cateto opuesto. ¿Listo? Cateto opuesto. La hipotenusa siempre sigue siendo la hipotenusa independiente del lado que usted, perdón, independiente del ángulo que usted haya seleccionado. Entonces, para el caso de alfa, este CY es cateto adyacente. Y para alfa, este C sub X es el cateto opuesto. ¿Por qué hay que clasificarlos así? Hay que clasificarlos así porque la relación seno se define como la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno se define como la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Listo? Entonces, cuando usted plantea las relaciones trigonométricas, usted escribe el nombre de la relación, sen, solamente sus iniciales, SEN, escribe el ángulo, la letra del ángulo o el valor numérico del ángulo, en este caso, alfa, igual, y ahora escribe la etiqueta del cateto opuesto o el valor numérico del cateto opuesto, depende de lo que usted tenga. ¿De acuerdo? En este caso, la etiqueta que se está utilizando para C sub X, para el cateto opuesto es C sub X. Y en este caso, la etiqueta que se está utilizando para la hipotenusa es H. De la misma manera, cuando usted escribe la relación trigonométrica coseno, escribe solamente las letras C o S, escribe la etiqueta del ángulo, que en este caso es alfa, o en su defecto el valor numérico del ángulo, dependiendo de la información que me esté facilitando el ejercicio. Escribe el cateto adyacente, la etiqueta o el valor numérico, en este caso solamente es etiqueta C sub Y, sobre hipotenusa, que en este caso es H. Para el caso de la tangente, hay algunos textos que escriben TG, otros escriben tan, cualquiera es válida. Después el ángulo, el valor numérico o la etiqueta, igual al cateto opuesto, en este caso el cateto opuesto a alfa es CX, sobre el cateto adyacente, que en este caso es C sub Y. Y eso sería como la estructura, ¿no? La estructura, digamos, general para cuando el ángulo que yo escojo es el ángulo alfa. ¿Listo? Bueno, preguntas de esta partecita. Entonces recuerden, el seno es el cateto opuesto sobre el adyacente, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora, hay que estar viendo la presentación, por ejemplo, voy a escoger ahora el ángulo beta. Les pregunto, no siempre va a ser alfa, pueden escoger beta si quieren. O sea, que depende, es libre, digamos, no estamos obligados a que sea alfa, que sea beta, que sean esas letras. Yo le puedo asignar una letra, cualquiera, la que digamos, con la que yo me sienta, con la que yo logre identificar ese valor, ¿sí? Y digamos, es dependiendo, digamos, cuando yo haga el dibujo,
Es posible que el ángulo que conozca es el alfa que yo puse allá arriba en el dibujo, o es posible que el ángulo que yo conozca es el beta que yo puse abajo. Por eso es importante no encasillarnos en que siempre el ángulo conocido va a estar arriba o siempre va a estar abajo. Por ejemplo, les quiero hacer una pregunta. Ubiquen el ángulo beta, el que está ahí resaltado, ¿sí? Que está ahí como encerrado en ese circulito. Es el mismo triángulo, la hipotenusa la sigo llamando H, los catetos los sigo llamando CX y CY, los ángulos se siguen llamando alfa y se siguen llamando beta, pero ahora mi ángulo de referencia es beta, ya no es alfa. Y entonces les pregunto, ¿qué cateto se clasifica, escuchen bien, se clasifica como cateto adyacente al ángulo beta? Los leo en el chat. Adyacente, recuerden que el adyacente es el que está pegadito. El adyacente es el que está pegadito. CX, correcto. El que está pegadito a beta es CX. Ojo con eso, muchachos. ¿Y quién es el cateto opuesto entonces? El que está más lejos, el que está por allá, el que no lo tengo cerca. ¿Quién es el que está lejos de beta? CY. Perfecto, mira. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Organizarlo. Saber quién es el adyacente y saber quién es el opuesto. Y ya lo otro es mecánico. Lo que yo les digo, por ejemplo, a mis estudiantes es que lo importante es comprender, identificar los ángulos, porque las relaciones seno, coseno y tangente, uno se las aprende. Seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa, tangente es opuesto sobre adyacente. Listo, entonces ahora viene la otra pregunta. ¿Cómo quedaría expresada la razón o relación trigonométrica seno de beta? Recuerden que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y recuerden que la hipotenusa en este caso es h. Otra vez, ¿cómo quedaría expresada la relación trigonométrica seno de beta? En términos de las letras de ese triángulo. C sub y sobre h, C sub y sobre h, perfecto, muy bien. Opuesto sobre hipotenusa, perfecto. Listo, Marilyn lo hizo más completo, Sena, exacto, muy bien. Perfecto. Ya con eso podemos hacer los ejemplos. Ahora, ya para terminar, otra pregunta. ¿Cómo quedaría la tangente? Escuchen bien. La tangente de alfa. Escríbanme la tangente de alfa. Escuchen bien, tangente de alfa. Mire que les cambié el ángulo para que hagamos un juego ahí un poquito tal. La tangente de alfa. Muy bien, Rubén. C sub X sobre C sub Y. No, Michael. C sub A. No. Tangente de alfa. Mire que les cambié el ángulo. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Que si me cambian el ángulo, ya el adyacente y el opuesto no van a ser el mismo que el en el que inicialmente había estado trabajando. Exacto, la tangente de alfa es C sub X sobre C sub Y. Perfecto. Muy bien, los veo excelente. Les quiero cambiar letras. Es que, es más mira lo que les voy a hacer ahora. A, B, H. Y este vamos a llamarlo un ángulo que estamos muy familiarizados todos, que es este símbolo tita. ¿Listo? Entonces les digo, ¿cómo quedaría el seno de tita ahí, en ese dibujo que acabo de hacer? ¿Están viendo el dibujo, cierto? Sí, lo que acabé de trazar, ¿sí? Creo que sí. Para ese triángulo, ¿cómo queda el seno de tita? Gracias, Marcela, gracias por responderme y por saber. Listo, Luis, gracias. ¿Cómo quedaría el seno de tita ahí? ¿Qué es sobre quién? Esto es, esta letra quedó muy chiquita. B sobre H, perfecto, muy bien, muy bien. B sobre H, excelente, muchachos, muy bien. ¿Y cómo quedaría la tangente de tita? La tangente de tita, bien, Jimena, ese es seno de beta, de tita. ¿Ves? No, listo, estamos bien. Listo, perfecto. Entonces vamos al ejemplo. Vamos al ejemplo y los quiero leer. Ah, es que cuando proyecto dejo de verlos. Bueno, vamos a hacer esto. Tengo esto.
En una situación, dice un ángulo, el ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra de un árbol con la parte superior del árbol es de 40 grados. Ahí está el dibujo. Calcule la longitud de la sombra sabiendo que el árbol mide 15 metros de altura. Entonces digamos, a clasificar la información, ¿cierto? Entonces, cuando yo clasifico la información, voy a hacer acá el triángulo más chiquitico. Pues déjame escribir. Ya, permítame. Listo. Listo, entonces aquí tengo 40 grados. Entonces, listo. La altura del árbol es de 15 metros. Me piden, calcule la longitud de la sombra, es decir, me piden calcular este dato. Vamos a llamarlo X, pues porque es horizontal. Clasifiquemos la información. El ángulo de 40 grados es mi ángulo de referencia. Este es el ángulo. ¿Listo? Ahora, X, ¿qué viene a ser de 40? Los leo. X, ¿qué es de 40 grados? A ver. Cateto, muy bien. Adyacente, perfecto, muy bien. Entonces, excelente. Estamos bien en esa parte. Creo que este tema lo están dominando mejor que el de Pitágoras. X es cateto adyacente a 40 grados. Perfecto. Otra pregunta, ¿qué es 15 metros de 40 grados? Es 15 metros del ángulo. Perfecto. 15 metros es cateto opuesto. Bien, muy bien, excelente. Opuesto a 40 grados. Ahora, excelente. La información, esto es determinante. O sea, si yo sé clasificar esto, de ahí en adelante puedo, digamos, jugar en sentido figurado, en el buen sentido de la palabra. Ahora listo, otra pregunta. Tengo cateto adyacente y tengo cateto opuesto. De las tres relaciones que les recordé el día de hoy, porque yo sé que ustedes ya las vieron en algún momento, se las recordé. ¿Cuál de esas tres nombra estos dos elementos, cateto adyacente y cateto opuesto? Tangente, perfecto. Entonces quiere decir que la relación que me sirve a mí es escribir tangente. ¿De tangente de quién? En este caso, ¿conozco la etiqueta o conozco el valor numérico del ángulo? Como conozco el ángulo, pues escribo el valor del ángulo, tangente de 40 grados. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora reemplazo. Exacto, conozco el valor numérico, Rubén, correcto. Es tangente de 40. Cateto opuesto. ¿Qué número o qué expresión escribo arriba? 15, perfecto, muy bien. ¿Qué número o qué expresión escribo abajo? X. No, estamos volando. Bien. Este tema de trigo está como más entendible. Listo. Ahora sí, vamos a empezar a hacer despejes de matemáticas. Bueno, Sara, no lo voy a borrar. No lo voy a borrar, tranquilo. Entonces, necesitamos saber el valor de la X. Está dividiendo en la derecha, paso a multiplicarlo a la izquierda. Estaba aquí a la derecha dividiendo, ahora aparece en la izquierda multiplicando. ¿Ese pasito se entiende? La X está dividiendo, pasa a multiplicar. Perfecto. Ahora, como queremos dejar solo la X y a la X los está acompañando eh, ¿por qué pasa a multiplicar? Porque resulta que digamos, las reglas para despeje de ecuaciones son, tú tienes operaciones inversas, la suma y la resta son operaciones inversas, la multiplicación y la división son operaciones inversas. O sea, no es la división, o sea, esto que voy a decir no es la definición más rigurosa, pero es válida. Esta es válida y se puede aplicar. Entonces, si está dividiendo un término y lo quiero pasar al otro lado de la ecuación,
lo paso con la operación inversa, que es la multiplicación y viceversa. Si está multiplicando y lo que quiero pasar al lado opuesto de la igualdad, lo paso a hacer la operación inversa, que es la división. Ahora, lo mismo pasa con suma y resta. Si está sumando, lo paso a restar. Si está restando, lo paso a sumar. Listo. Teniendo en cuenta lo que acabo de decir, este tangente de 40 está multiplicando. Entonces, si lo quiero pasar al lado derecho, lo paso a dividir. Tengan presente que dividir es escribirlo abajo de la fracción. Entonces, dividir es escribirlo debajo, o sea, aquí abajito. Esto de aquí me queda 15 metros. Hago la división. Debo tener en cuenta que la calculadora la tenga en modo grados. Ojo con eso. Ahí está en modo grados. Y hago mi operación. 15 dividido en la tangente de 40. Me da 17.87, que lo puedo redondear a 17.9 metros. ¿Listo? Bueno, ahí en todo eso que aparece ahí. ¿Listo? Bueno, ahí en eso que está atrás, ahí se ve, pero digamos, voy a dejarlo de presentar para que puedan tomar apuntes los estudiantes que me dijeron que querían escribir. Entonces, listo, ahí está. Entonces, mire, digamos, la clave en esta parte de las relaciones trigonométricas es la clasificación de la información. Si tú clasificas la información bien, el resto es fácil. O sea, el resto, bueno, no lo llamo fácil, pero es trabajable. Ah, mira, Lucas ahí nos hizo el favor de tomar un pantallazo. Gracias, Lucas. Muchas gracias, Lucas. Perfecto, Lucas, gracias. Igual la presentación se les puede compartir si requieren, ¿vale? Bueno, vamos a mirar otro ejemplo y ya con ese terminamos, ¿vale? Que yo sé que están cansados. Bueno, quiero que lean ese ejemplo y quiero que ustedes solitos, quiero que ustedes solitos en el chat me clasifiquen la información. ¿Listo? Entonces los leo. Quiero que lo lean y quiero que en el chat ustedes, o si alguien quiere, de pronto quiere levantar, le habilito el micrófono y me diga, listo, mira, esto es esto, este valor es tanto, este valor es el cateto, no sé qué, este es la hipotenusa o este ta. Necesitamos hallar el cateto, necesitamos hallar el ángulo. Bueno, quiero que, digamos, alguien que me participe y me diga para habilitarle el micrófono. De pronto, ¿quién levanta la mano? ¿Quién me dice participar para escucharlos? ¿Ninguno se anima? Ya, ahí me dice participar. Listo. Jorge Mario García. Así se llama un compañero de trabajo que tuve alguna vez. Bueno, Jorge Mario, tiene el micrófono habilitado. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo está? A ver, por favor, Bien. somos todos oídos. Vale. En este caso, tendríamos que, digamos, para sacar los datos, el primer dato sería el largo, ¿no? Que dice 7 pies, que sería como la hipotenusa del ejercicio, con un extremo en el suelo y el otro a 2 pies de altura, que tendríamos un cateto, ahí también, que dice 2 pies. Nos está pidiendo cuál es el ángulo de la elevación, o sea, a diferencia del ejercicio inicial, aquí tendríamos que buscar el ángulo más el otro cateto, ¿no? Que es el adyacente al ángulo que estamos ahí. El ángulo, pues, perfecto. La hipotenusa está bien clasificada, que son los 7 pies. El ángulo de esa letra, recuerda que es beta, ¿no? Ajá, Y sí, nos dan otro cateto. Ese cateto, ¿qué viene siendo de beta? sería el ¿Adyacente o cateto opuesto? opuesto, sería el cateto opuesto y sería buscar Opuesto. el ángulo de elevación y el cateto adyacente al ángulo Perfecto.
Perfecto, Jorge. Jorge, usted también. O sea que tenemos la hipotenusa y tenemos el cateto opuesto. ¿Cuál Sí. de las tres razones trigonométricas es la que nos, digamos, valga la redundancia, nos relaciona esos dos Sería valores? El seno, opuesto, perfecto. Correcto, muy bien. Excelente, listo. seno de Entonces, beta. soy todo yo. Entonces, yo escribo, yo soy su escriba. Entonces, simplemente usted me dice, yo digo, seno Mm, sí, de sería beta, seno de beta es igual al cateto opuesto sobre la sí, hipotenusa, que sería 2 pies perfecto. entre Listo. 7, ¿cierto? 2 pies, ft, recuerden que ft es pies sobre 7. Ajá. Perfecto. Aquí cancelamos pies y listo. Jorge, Y ¿recuerda cómo se despeja ese seno de beta? tenemos que despejar el seno de beta para hallar el ángulo, ¿cierto? Sí, debemos despejar beta, ¿eh? ¿Recuerdas cómo se hace eso? A ver, tendríamos que hacer como bueno, el seno de beta ahí no tiene ninguna operación incluida, ¿cierto? Sí, Está ojo solito. porque sí, digamos aquí digamos, o sea, el seno como tal no es una operación así como está, sino es una función trigonométrica. Ya ahí Ajá. no podemos decir que lo paso a restar o multiplicar o le saco raíz, Sí, no. claro, porque está solo, ¿cierto? Entonces, mira, la forma, para recordarles, muchachos, la forma en que se elimina es que debo aplicar en ambos lados de la igualdad la función inversa, ¿sí? La función inversa de la función seno es seno a la menos 1. Entonces, si usted Mm, quiere eliminar el coseno, si usted o sea, si usted está calculando un ángulo, ¿sí? Y en ese ángulo la función es coseno, para poder quitar el coseno es coseno a la menos 1 en ambos lados. Si tengo tangente del ángulo y lo quiero quitar, es tangente a la menos 1 en ambos lados. En este caso tenemos seno y si quiero quitar seno, la única manera de quitarlo es seno a la menos 1, ¿de acuerdo? ajá. Entonces, digamos, eso es lo nuevo. Y también que, digamos, quería colocar ese ejercicio para calcular el ángulo porque les puede aparecer. Y acá que me falta escribir, aquí que había escrito, pues seno de beta, mira, es exactamente lo mismo y en el lado Y allá derecho es, se multiplica el otro término. Ajá. no, diga, oh, bien, Jorge, pero digamos, la expresión multiplicar ahí no aplica, bueno, más bien Ahí se no aplica, está no, ya, no, se ahí dice, aplica la ahí función la forma seno a correcta la es, menos uno. exacto, aplicamos la función Ah, seno a la menos 1, porque como les dije, no es una operación aritmética, sí es una ya operación, entiendo. digamos, pero desde el punto de vista de funciones. La Ah, manera correcta es decir, se aplica la función seno a la menos 1. Entonces, mira, como estas son inversas, entre sí se cancelan y ahora vamos aquí a aplicar esto. ¿Listo? Entonces, vamos a dejarlo ahí. Seno a la menos 1. Voy a buscar aquí una calculadora en línea. Buscamos una calculadora en línea. Entonces, mira, lo que les decía a ustedes, mira, ojo, porque mira, siempre hay que poner la calculadora en modo grado. Bueno, aquí RAD es radianes, DEG es grados por la palabra grados en inglés, degree. Entonces debe estar en grados. Ahí la tengo en grados. ¿Cómo escribo seno a la menos 1? Todas las calculadoras tienen una tecla que llama 2ND. A ver si de pronto aquí se alcanza a ver, creo. Ah, sí, ahí se alcanza la calculadora. No, pero creo que me tengo que quitar yo. Bueno, no se alcanza a ver. Por lo general está acá en la parte de arriba, la tecla 2ND, para que aparezca la segunda función del teclado. Por eso se llama 2ND, segunda. Entonces, fíjense que cuando la oprimo, sale otra opción. Entonces, seno a la mm, menos 1, guapa. 2, que se me hizo el dividido por acá, dividido 7 igual 16,60 grados aproximadamente. ¿Listo? Y ahí, pues, terminamos entonces el ejercicio. Beta es igual a 16,6 grados aproximadamente.
Bueno, por acá pues no, lo correcto es colocar la respuesta en el término de la situación. Entonces sería el ángulo de la rampa. Creo que eso no lo hice en el ejercicio anterior. Es de 16,6 grados. Y ese es el otro posible caso. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Jorge, por la participación. Preguntas a Ok, ver, mucho gusto. pero creo que en términos generales muchas de las respuestas fueron correctas, lo cual pues para mí es importante porque pues pienso que un número significativo de estudiantes lograron comprender. ¿Listo? 16,6. De Juliana, no, Juliana, ojo que no es raíz. Sí, lo que les decía cuando estaba ahí conversando con Jorge, digamos, eso no es una operación aritmética, es una operación entre funciones. No, no, tranquila, para eso son estos espacios, para que, digamos, despejemos esas dudas, esas inquietudes, y eso es importante, que participen sin pena, sin pena, sin miedo a equivocar. Para eso son estos espacios. Muchachos, voy a colocarles ahí un enlace es un formulario, tiene cuatro preguntitas, cuatro o cinco preguntitas. Sí, ya les regreso el ejercicio. Es simplemente para que verifiquemos a ver es el nivel de comprensión de lo que se trabajó el día de hoy. Eso no les va ni a desmejorar ni a mejorar el puntaje de la tarea 3, pero sí es como para, digamos, para saber, bueno, si entendí o hay algunas cositas que no entendí. Entonces, un resumen. Les va a aparecer una preguntita del primer teoremita que vimos hoy, que es el ángulo, la suma de los ángulos internos de todo triángulo. ¿Cuánto es que mide? ¿Cuánto es que suman los tres ángulos internos de todo triángulo? Sí, sí, voy a bajarla ahí. 180. 180, perfecto. Eso no se nos olvide. Y mira que es una herramienta que nos saca de apuros, nos saca de muchos apuros cuando estoy trabajando trigonometría. Si tú sabes dos ángulos del triángulo, fácilmente puedes calcular el tercero. Es muy fácil. Si uno mide, si, por ejemplo, si tengo un triángulo rectángulo, y un ángulo mide 20 grados, ¿cuánto mide el tercero? Otra vez, si tengo un triángulo rectángulo y uno de sus ángulos mide 20, ¿cuánto mide el tercero? Exacto, 70. 110. Porque mira, si es rectángulo, tiene un ángulo 90. Yo no le estoy diciendo el número, pero con el nombre del triángulo ya le estoy dando la información implícita. Si el triángulo es rectángulo, ya sé que uno mide 90. ¿Por qué rectángulo? Sí, si es rectángulo, sí o sí tiene un ángulo 90. Más el otro de 20 que les nombré serían 90 y 20 serían 110. Y yo sé que los tres tienen que sumar 180. Entonces, por lo tanto, da 70. Mira que ese teoremita es importante. Primero, qué cosita que les va a aparecer ahí. Según, le van a aparecer dos preguntitas de esto de seno, coseno, tangente. eh, o sea, cómo es la relación trigonométrica según un dibujo que se les presenta ahí. Es para tener, eso es como para saber si me quedó claro que cuál es el opuesto, cuál es el adyacente, cuál es la hipotenusa. Porque ya sé que seno es opuesto sobre hipotenusa, ya sé que coseno es adyacente sobre hipotenusa y ya sé que tangente es opuesto sobre adyacente. Y les va a aparecer un problemita similar a estos de aplicación de relaciones trigonométricas. No es obligatorio que lo usen, que lo realicen, pero sí es como para mirar, a ver, si no están tan cansados, entonces lo hacen y lo desarrollan. Entonces, les agradezco mucho su atención, ¿sí? Horita y media, espero que digamos que hayamos recordado varias cositas. Esto igual les sirve digamos, para enrutarnos en lo que es esta tarea 3 de trigonometría. Y bueno, les agradezco mucho su atención. Si quieren reforzar, igual pueden asistir el sábado, pero como les digo, ya con esta es suficiente. ¿Listo? Jorge, gracias por la participación. Acá, para que Carol levantó la mano. Carol quiere preguntar o decir algo. Carol tiene el micrófono habilitado. Señora, la escuchamos. Profe, buenas noches. Qué pena con usted. Pues acerca del tema lo entendí bien, pero le quería preguntar, es que revisando la plataforma no encontré ni el anexo ni la guía donde están los ejercicios que se deben realizar para el trabajo 3. Sí, Carol, es muy válida su pregunta.
Hay una dificultad que identifiqué esta mañana porque aparece oculta el espacio. Ese espacio es donde dice, se llama guía de actividades, guía de aprendizaje, perdón, guía de aprendizaje, pero está oculto. Sí, o sea, yo como tutor lo puedo ver, pero ustedes como estudiante está oculto. Sin embargo, esta mañana, antes de las 6, a la mensajería interna, yo les envié esos dos archivos, que son la guía de actividades y el anexo 2, donde están los ejercicios, y su profesor y su profesora le envió la información al foro. Entonces ingresa a algunos otros espacios que ahí están los dos datos, bueno, o al correo, algunos profesores enviaron al correo. Listo, profe, muchas gracias. Listo, entonces, ahora sí, que pasen buena noche, que estén muy bien y bueno, cualquier duda, inquietud, recuerden que pues aparte de ser tutor del curso, pues también tengo el rol de director y cualquier apoyo que les pueda brindar, con mucho gusto. Que pasen muy buena noche. Hasta pronto.